Hoy es miércoles y así arranca desde el mundo de Avo. Hola chicos, ¿cómo andan? Hola baby, ¿cómo andas? Wake me up before you go. Bien. Me encanta este tema, ¿Viste? ¿Cómo Ahí dice? sube. Wake me up before you go. Bueno, acá estamos. ¿Qué chicos. escuchamos? A pesar ¿Qué es esto? George Michael. George Michael. Hoy tenemos la segunda columna trollo, al rey que siempre estamos igual. Siempre con Porque una siempre es trollo. trollo. Pero bueno, hoy vamos a hablar de George Michael. George Michael. George Michael y su carrera. Muy pompón. Acá hoy nos debatimos entre piedra y pompón. A vos te definimos pompón, obviamente. ¿Qué es pompón? Y Me gusta dejate ser llevar. pompón. O sea, Dejate llevar. Claro. Dejate llevar. A vos como te que definimos, mira. clasificamos, ¿viste cara de rata, cara de sapo? Sí, Bueno, yo tengo esto medio es cara de rata. pompón o piedra. Para que te des una idea, Sí. en esta mesa, pomponazo. ¿Ah, sí? No, no seas mentiroso. Sí. Dijeron que era piedra. No. No, Para mí, que era dijimos pompón. que a pesar en mi de corazón tus vos siempre sos esfuerzos- pompón. Pompón Sí, y totalmente. Barta Piedra. Y sí, ahora ya entendí el concepto. Chucho Barilati es Pompón. pompón. Y Emi Bielevich Es la mezcla. se la da de piedra, pero es pompón. Exacto, pero Exactamente. partís esa piedra y dentro hay un pompón de lana. Exacto. De ¿ves que- colores. ¿ves No, que lo es entendiste? par, es par. Lo entendiste ¿Qué? Hay rápido. dos. Es par. Ahí va, perfecto. Lo me encanta. entendiste a la perfección. Me encanta ese concepto. Bueno, chicos, mucho pompón concepto. piedra. Bueno, vamos a hablar de George Michael. Yo todavía estoy virula porque me viene la moto, chicos. No, tremendo. ¿Cuánto porque- salió? No, 2.000 pesos, estaba en oferta. 2.000 pesos. No tenía Se la había Estaba en Siempre te ve, oferta. siempre te Me iba a ve. tomar un auto porque no pasó el Ni micro. un litro de nafta 10.000 se carga la pesos moto, me salía el Ron. auto. No, amor, motomami. Es lo dije. que te trajo. Voy adelantando las próximas columnas que ya se viene, la de la motomami. ¿2 Rosalía. lucas nada más? Sí, no tenía ni BTV igual. Claramente Ni por eso. casco te dio, No, ni chicos, casco. me dio un casco. Yo No, era casi me culo. muero. Vine con un Padre Nuestro y cantando ayudas de Lady Gaga. Bueno, vamos dale. a hablar de George Michael Vamos. o Georgios Kyriakos Panayiotou. ¿Eh? No me sale muy bien. ¿De dónde es? Panayiotou. Pana no es de sabía. Colombia, pero Claro, YouTube- es el pana. O yo le digo Jorge Miguel. Jorge Porque no Miguel, sé si está bien. Michael Pero- es Miguel, pero yo le digo Miguel. Sí, Porque Michael no- es Miguel. Claro, ¿no? Sí, Miguel. Bueno, Qué confusa su identidad. porque la mamá es inglesa, Sí. y el papá de Chipre, que es Ah. como medio, no es griego, pero Claro. están ahí. No sé. Soy medio Chipre. malo con estas cosas. Sí, y bueno, por eso tiene ¿Chipriota todo. se le dice a los de Chipre? Son chiopratios. Capaz lo sabes por el fútbol, claro. Chipriota. Eh, No, viste que yo te dije que me acordaba de una película en Zoolander. Aparece esta canción que estábamos escuchando. No, esta canción en muchas pelis. Esta de canción culto. es un éxito tremendo. Bueno, él nació el 25 de junio de 1963. Sí. Canceriano, muy sensible. Ahora lo vamos a ir Sensiblón, viendo. pomponazo total. Crece como un chico timiduchis, muy obsesionado por la música. Bueno, gay, pero no abiertamente. Ahora vamos a ir viendo eso. Por eso también me parece un personaje muy bueno para traer acá. Y en el 81 conoce, un cachito antes, conoce a Andrew Ridgeley, que es eran compañeros en la clase. Sí. Él no tenía a nadie que esté tan obsesionado como él con la música, no sé qué, y lo conoce a Andrew. Cuando lo conoce a Andrew, se ponen medio en una y ¡pum! Generan una Bebé. banda. Pum. La primera banda que forman se llamaba The Executive, que era como más ska. Y no funcionaba muy bien. O sea, la realidad es que los que la tenían ahí la cuestión eran ellos. Entonces deciden abrirse de la banda y salen con Wham! Que es la banda que se convirtió. Mira cómo me mira Juanchi. La banda que se convirtió en un éxito, que tiene, bueno, esta A mí era canción. George Michael, la banda. Bueno, para mí eso pasa mucho, que él era el que tenía todo, pero Andrew igual se encargaba mucho como de la estética, de un montón de cosas, o sea, era valioso también, pero el más reconocido siempre fue George. el Jorge. Amigo. Se vestía como vos. Se vestía medio como yo me traje una chaqueta que es parecida a la que usaba él. Muy linda la chaqueta que se trajo Agu para aquellos que están en la radio. Una chaqueta brillante. Sí. Negra pero brillante. Acharolada. Acharolada. Un gamulán, me dijo una amiga que contestó. Es medio gamulán. Amor, Un es gamulán verdad. acharolado. Sí. Entonces, bueno, con el primer disco que sacan le va muy bien. Yo no traje ningún tema porque no son tan conocidos. Bien. Y en el segundo, que se llama Make It Beat, sale Wake Me Up Before You Go. Esto. Y vamos a la segunda canción, que mira, Ajá. no hay una canción más reconocible que esta. Este es de él. Esta es de él.
La amiga, ¿puedes creer? Sí, es completamente triple X. porno. Esta canción es triple X. Sensual. Se me estaba. Él siempre quiere ser, viste, Es como la canción del operador, si se genera un momento cachondo él la con tiene esa. así. Tira perere. Cortina de grandes momentos. Sí. Se destapa el vino solo, chicos. En esta, lo que tiene de bueno también es que ya medio era George Michael, tanto con Wham. Era una canción que la escribe él, porque él escribía las canciones muy sensible. Y ya es como Wham featuring George Michael. Incluso él era Wham, pero bueno, es como medio raro eso, ¿no? Y con la canción esta, de hecho, es una canción que la vemos como súper romántica. Y en realidad él dice, está hablando de la culpa por haberle sido infiel a alguien. Entonces dice, en el estribillo dice, nunca voy a bailar, no sé qué, no voy a bailar nunca más, porque los pies culposos no tienen ritmo. Dice. Qué dramático. Guilty feet had no rhythm. Increíble. Divino. Pues dice, divino. engañé a una amiga, le rompí el corazón, sé que no sos una tontilla, le dice. I know you're not a fool, le dice como. Entonces es eso, se convierte como en una canción súper romántica que en realidad no lo es. Y sacan también... Un gran beso a mi amigo Emilio, pomponazo también, está escuchando en este... Entre pompones nos mandamos Entre pompones saludos. nos mandamos saludos a full. Y bueno, lo que pasa es que logran vender 30 millones de discos, o sea, se vuelven muy masivos. Sí. Y en el 85, de hecho, son la primera banda en hacer una gira por China, por la China comunista, que era como también, o sea, algo que no sí, pasaba. No era habitual en aquel momento ir para nada. hacia Asia. Él siempre fue abiertamente... No. Ya lo dijo, Juan De hecho, Stanislao dijo que... Acá él arranca como todos los videos, viste, él hablando de una chica. Es más, incluso no solamente era heterosexual, supuestamente, sino que era un heterosexual cagador. Claro. O sea, tenía el tupé. Y en realidad nada que ver. Supuestamente él descubrió que era gay en un trío a los 19 años. Acá creo que tenía 21, si no me equivoco. No, 20 tenía acá. Sí. No sé, medio raro. ¿Qué decís de y eso? de cero, vamos a hablar de la sexualidad de la gente. No. Bueno, con esta canción tiene este riff de este saxo que lo escuchás y lo reconoces, es de las canciones más reconocidas, de hecho, que todo el mundo lo relaciona como a otro cantante, capaz no a George Michael, dicen esto es algo de los 70, piensan que es más vieja, y lo convierte con el videoclip en un ícono y un sex symbol para las mujeres. Esta canción. En este mismo disco, la canción esta, llegó al número 1 en 20 países. Les traje ese dato, viste, cuando son tantos países es un montón. Sacan también una canción llamada Freedom. Que no es esa. ¿Te acuerdas que el otro día yo traje esa? Bueno, esa después la saca, que vamos a ir más adelante. Se llama Freedom 90, dice la canción esa, porque le hace como la separación. Pero bueno, esta no la traje guava, porque no es tan conocida, por lo menos acá. Esta canción la escribió Carlos Whisper con 17 años, tiene mucho material de esta canción, pero vamos a pasar a la próxima, que es otra canción que ustedes también van a conocer. Porque esto mete en número 1 con este disco y él dice, quiero hacer algo más, quiero otro número 1, quiero mi éxito navideño. La Navidad pasada te di mi corazón. Me encantan las canciones de Navidad. A mí también. Me pongo muy pesado y escucho, tengo playlist. Amo las canciones de Navidad. ¿Tenés playlist de canciones de Navidad? Me encanta. Playlist navideño, qué crack. paso. No, qué temazo, Au. ¿Esta es la voz de él? Esta es la voz de él. ¿Tiene voz de mujer? Tiene voz de mujer. ¿Es una mujer? Igual sí, tiene un registro rarísimo. Esto tenía 21 años, él estaba mirando tele con Andrew de Wham y de repente se le ocurre esto a él, a George. De hecho toca instrumentos de esta canción, todo. El chabón empieza ya a ser ahí como productor y instrumentista. Se me complica. Y saca esta canción en el 84 para hacer su número 1 navideño y compite con él mismo. Porque había hecho un featuring con una banda y de repente George Michael bloquea del número 1 a George Michael. ¿Podés creer? Muy bueno. Tremendo. Y pasa algo, chicos. No llega al puesto número 1. ¿Por qué? ¿Cuándo llega al puesto número 1? Que eso se los iba a contar después, pero se los cuento ahora. ¿Cuándo? 39 años después. El 1 de enero del 2021, con George Michael ya Petit Suisse, muerto. No, Ahora, ¿quieren un giro poético de esta canción? Por supuesto.
Adivinen qué día se murió George Michael. Oh, en la Navidad. El 24 de... 25 de diciembre de 2016, en Navidad. Hace poco. Y él dice, Last Christmas, I gave you my heart, te di mi corazón. Adivinen de qué se murió. De un ataque al corazón. Paro cardíaco. Del corazón, chicos. Fuck. Completamente poético, me parece a mí, pero bueno. A mí también. Es que te juro, digo, Me es encanta, como me encanta. el giro que le Claro, daba la lo que canción, acabas ¿viste? de Me voy a morir el 25. Hermoso. Bueno. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa? Rompen con Wham. No. Pero rompen bien igual, ¿eh? Pará, Dice- yo quiero saber cuándo dice soy trolo. ¿Lo dice en algún momento? Lo dice, Ah. pero falta. Acá empieza, ya empiezan adelante, Bartu. las repercusiones de que dicen este es trolo. Y él, no, yo soy un sex symbol. Como Ricky, no en sé esa qué. época igual todo era como... Te la jugabas, vos decías era que era fachero puto, y- chao, claro. ya está. Entonces rompen, queda muy bien con Andrew, de hecho, igual, no sé qué, Andrew saca un disco, le va fatal. Y él sale con Faith, que yo ahí traje I want your sex. Quiero tu sexo, chicos. Él es muy ¿Cómo, hot. mi amor? I Muy want hot. your A ver, sex. a ver. Yo me traje algunos datos para irles contando de este disco, que lo catapulta él ya y lo convierte en este sex symbol. Pasamos de una imagen de él adolescente, sin barbita, todo chiquito así buenito, a Un varón. la barba, un varón. Un varonazo. Un varón. Un varón. Es un varón. Entonces, Muy buen bailarín también, George todo, Michael. mucho sex appeal. Mucho diría sex yo, que appeal, me- eso, medio esa es la palabra, ¿no? viejo Está buena, feado, está buena. pero sex appeal. Bueno, con esto se convierte en un sex symbol y empieza a tener toda su iconografía de la chaqueta de cuero, la barbita. La barbita muy cuidada. No sé si lo tengo de- Ya no tan rubio, ¿no? Si quieren después los chicos buscar alguna ver, voy a imagen, Estoy se viendo puede, imágenes de podemos su ver. evolución. Era y- muy babyface. ay, mirá el término Está que muy usa. Es muy conocedor ya. Muy Y babyface, se va excelente. heterosexualizando. Excelente. Sí. Ay, Juanchi me está sorprendiendo cada miércoles a miércoles, te juro. Ah, no. Y les traje algunos datos que, por ejemplo, con este Sí. disco vende más de 25 millones de copias en el mundo. 10 millones solo en Estados Unidos, que él, para ser un artista que venía de Reino Unido, romper la barrera con Estados Unidos en esa época era un montón también. 12 semanas estuvo en el puesto número 1 de Billboard. Tuvo 4 Montón. singles número 1. Y Fate, que es una de las canciones, fue número 1 todo 1988 en Estados Unidos. Crack. Era un número 1 todo el año, yo no sé quién más lo hizo, pero bueno. Y además le dan el premio al álbum del año en los Grammys, mejor interpretación vocal masculina, se gana un Brit Award, o sea... Era Todo. Era mega. Lo De hizo hecho, todo. Sí, era el popstar. Muy fachero, Mirá lo que es. Ah, Muy fachero. Hombre de pelo en pecho. muy, Hombre de pelo, muy... pecho. Bastante peludo era, Mirá ¿viste? acá. Un peludón. Acá parece Lady Sí, Di. No se peludón. usaba Bueno, todavía. ahí ves Lady Di, tiene una Lo historia con estamos Lady mirando Di, en que eso estos yo no lo momentos. traje, pero tiene, les Ah, cuento si quieren un sí, poquito de chisme. sí. La conoce a Lady Di y Lady Di supuestamente se enamora de él y se le tira. Ah. Y el Y trolazo. él agarre y él le dice que no. Le dice, no, vos solamente sos Disculpame. una fan, tranqui. Claro. ¿Por qué? Porque los dos estaban en sus jaulitas de oro, ¿entendés? Él en realidad era gay, no podía salir del closet y ella nada, era una fan definitivamente. Claro. Y acá él dice con esta canción I Want Your Sex y se genera todo un escándalo. Porque dice, mira está sexualizándose un montón y qué sé yo. Y en realidad el chabón en una parte de la canción de hecho dice Monogamy is the way to go. O sea, habla de monogamia, habla de querer a alguien. Es como que la gente se queda en el título y ahí ya empiezan a bajarlo. En MTV no lo querían pasar, en las radios tampoco, pero logra todos estos números que les comenté antes. Y ahí llegamos al 90, a los años 90, en Sí. donde saca Listen Without Prejudice, que ahí está Freedom 90. 90, digo yo, 90. Ah, sí. ¿Se Claro, acuerdan que la sí columna es. pasada yo les dejé un easter egg, como dicen, un huevo de Pascua? Hay una pista que se venía de esto, trayendo esta canción. Y pasa esto que les contaba. Desaparece su imagen. No aparecía en el video, no aparecían las portadas Ajá. de los discos ni nada. Y empieza a desaparecer él y la disquera ahí como un castigo. Sony lo deja de pasar en radios, lo deja de mostrar en lugares y bajan considerablemente sus números de venta. Así todo igual logra buenos números dentro de todo. Y después le hace un juicio a la disquera, de hecho.
y termina siendo medio el primer artista que hace esto, de demandar a su propia disquera por lo que le estaban haciendo. Pierde el juicio, de todas maneras, pero gana una cuestión de esto, de ser el primero que logra eso y decir yo me planto acá y a mí no me van a ni a joder. En el 91 pasa algo y ahí nos vamos metiendo cada vez más con su sexualidad, porque imagínense que con estos 2 discos decían, esto es puto, esto es puto, esto es puto, y él seguía, no, y todo el tiempo tenía alguna noviecilla, medio Ricardo Ford, Claro, Richard. tenía alguna noviecita que medio que tapaba los rumores, pero hasta ahí. En el 91 él va a Rock in Rio, se presenta en Rock in Rio y conoce a Anselmo Flepa. Y flipa. Y flipa, tal cual. Todos increíbles. Yo creo que estás conectando con esta columna como ningún otro contenido del programa. Ay, qué halago. Sí. ¿Sabes que creo lo mismo, Bárbara? Sí. Y mira que yo te veía a vos en esa, No, yo no. A Barto ni hablar. A vos no te tengo que decir nada, porque vos después te pones loca. Yo conecto, Pero- yo me uno elijo solo. la ropa, todo para los días que venís vos. Ay, lo amo. Pues una remera en buzo te pusiste. Pero me puse Bueno, una muy bien nos remera venimos. de Revisalo. Almodóvar, No. Mujeres al borde de un ataque de nervios. ¿Y qué te dije cuando llegué? Qué linda Qué remera. remerita. ¿viste? Mirá que me traje dije. yo. No, Bueno, vos chicos, estás que muy compiten bien. por la atención de él. Mirá lo que me traje yo. Nunca hubo hombres que compitieron tanto ¿De quién conmigo. es? No, mirá lo que es ¿Y qué esa tiene en las manos? remera. Dos maracas. Ah, ¿qué me estás diciendo, nene? Maraca ¿Está le estás diciendo maraca? diciendo. Sos un desubicado. Yo soy heterosexual. Esto es re poco creíble. Te está diciendo maraca. Igual el otro día yo vi una historia, te trajiste un outfit muy lindo. Dije, ¿Cuándo? ¿por qué no se lo trajo un miércoles? ¿Cuál? Me puse ¿Cuándo? celoso. ¿Qué No me traje? acuerdo. Se está Pero- diciendo- me lo voy a anotar. Pero papá. te está ese diciendo Gabón Beige. Quiere La andar. ¿Maraca boina. vos o se está autodefiniendo maraca? No sé, no lo presionen acá la Todo eso está en la imaginación de ustedes. Ella va a conocer a su Él tiene un Anselmo par de Felipa. maracas. Yo simplemente estoy haciendo mi trabajo, Au. Está muy bien. Ay, bueno, con la Se mejor hace de la las víctima. ondas. No, se hace la viva. Con vos. No se hace la, Y se con hace la vos. viva. ¿Cuál me gusta? Bueno, vamos. Bueno, para seguir, lo conocen, se enamoran totalmente. Sí. Y en el 93 muere Anselmo. la con- Se muere Anselmo. Anselmo. Sí, Él no se muere por complicaciones con el VIH. 2 años La después. con. Él queda, chicos, Destrozado. devastado. Y ahí empezamos ya a entrar en una con él. Y saca una canción que yo traje que se llama Jesus to a Child. Ajá. Como Jesús a un niño, literal. Y con su, en el 96 saca Claro, Older, ya está más triste. saca Older, que es como adulto, su disco más personal, ¿no? Teniendo acá ya la pérdida de ese Ya amor. medio bajón. Sí, medio bajón. Una letra que dice, me miraste como mira Jesús a un niño, ahora canto esto, como que dice, como que le pone voz a lo que ella no puede Claro. decir, Claro. que nunca va a volver a amar a alguien de Oh. esa manera. Con tanta provocación me olvidé de algo. ¿De qué ¿Él te ya lo olvidaste? presentaba como un novio? No. Ah, Todavía él no. estaba en esa, pero nunca blanqueó. Él estuvo 16 años en el Un montón. closet. La gran Ricky. Un montón. Con este álbum logra muchas cosas. 6 singles que son top 10 en Reino Unido. Fast Love llega al número 1. Jesus to a Child también. Fast Love la traje ahí para que nos quede de fondo. Para Cami, una seguidora de TikTok, que me lindo. dijo que ama esta canción de Bien. George. Y vamos a un lore tremendo en donde se empieza a derrumbar todo. En el año 1998 Sí. lo arrestan, chicos. Oh, ¿por qué? Y la forma es tremenda. Lo arrestan porque va a un baño público. Ay, el joven. Sí, la tetera. Teterazo. Teterazo. Mirá cómo sabe este. Son todos acá. De Juan sí me lo esperaba. No, más que desconozco. vos. Desconoce el teterazo. Él desconoce. Él Explíquenlo. desconoce. Desconoce el baño de Explícale lo que McDonald's. No, no, Desconoce no el se- baño de McDonald's. Eso no Juanchi. se explica, eso se Glory muestra. Vení, dame la manita. Yo Vamos me- al baño. Vamos a Eh, McDonald's de chicos. 7:50. No Ah, se ese era di- no vos. se dicen los no te olvides lugares. que sos más grande. Perdón, No perdón, se es verdad, dice. es verdad. Va. Bueno, en el 98 un policía lo seduce en un baño y George cae. George. Agarra. Jorge Cae. entra, claro, Sí. empieza a sonar esto en su mente y dice, vamos, dice, japa cruzada. Sí, sí. Bueno. No, dije, japa, chicos, Sí, no. está bien, lo dijo al revés. Bastante bien, ¿o no? Estuviste bien. sí, se tocan los Entonces- pompones. Se tocan los Hacen choque de pompones. pompón. Pero el policía no era un pompón, el policía era una, Una piedra. ¿Podés creer? Claro, le hace una Y era cama. policía. Le hace una ¿Qué? cama. ¿Quién lo Hijo de mandó? pu. Y no sé, Bien. lo arresta. No, Lo arresta. ¿por trolo o por qué? Claro, por Sí, estar haciendo porque no cosas podía en hacer lugares eso. públicos que no se Ah. pueden. Cualquiera le pasaría. Lo dejó terminar y lo arrestó. Entonces, claro, no, peor si hubiese Escucha. sido que no.
igual. Le ponen una multa, le tiene que pagar libertad condicional y le dan trabajo comunitario, 80 horas de trabajo comunitario. 80 horas, chicos, tremendo. Pero lo peor no fue eso, sino la exposición, La imagino exposición, pero adivinen qué hizo él. ¿Qué En vez de hizo él? esconderse y de Para que pedir yo voy a mirar algo. disculpas, ya estamos, Listo, dale. En vez Y de- no está la productora, tengo que eso. hacerle las En vez veces. de esconderse y pedir Estamos bien. disculpas, ¿qué hace? Me queda una nota. Saca una canción que se llama Outside, que ahí vamos a escucharla, Sí. que esto sale en el próximo disco que saca él, a los 6 meses lo saca igual, saca esta canción. Ok, se ve. Que lamentablemente no podemos ver el video. ¿Por qué? Porque lo que importa, y porque después nos van a bajar en Ah. YouTube. Claro. Pero llamo, claro. Pero llamo Barto. a Hace que- 4 años que ¿En qué trabajo. lugar estás trabajando, ¿Por qué? Barto? Pero Porque no es podemos un ver el video. Michael. ¿Por qué sos una piedra? Si vos sos un popo no me deja ver el video. Entonces nada, saca este video, un videazo que lo llamo realmente que lo Ya vayan a suena ver. trollísimo. No solo que Pluma. suena trollísimo, pluma gay, sino que son distintas personas en lugares públicos teniendo relaciones sexuachis. Bueno, bien, se Y despertó. empiezan a caer la policía. A cada uno al final del video les va cayendo la policía y los arrestan. Y él está en el baño, en un baño público, de repente los Con un mingitorios varón. se dan vuelta y son todos disco y se arma toda una fiesta con policías. Él es el policía y terminan besándose dos policías y hace de Divino. eso Trolos. al arte y Así algo ya rebelde. está. Y va a una entrevista y en la entrevista dice, sí, puto, no sé qué, pero le dice con una liviandad de Ay, cuerpo, no, claro. como, papito, lo hubieses hecho antes, pero no lo dejaban supuestamente, ¿no? Entonces, bueno, sale del closet, saca esta canción y el policía lo demanda por 10 millones porque dice, no, sos un chiquitito, soy un papá, porque vos me estás haciendo esto y me estás hablando así y yo tengo una familia y me estoy quedando como pelotuda. Y la justicia dice, vos nene, tenés cargo público, tenés Claro. que estar fuerte para esto si te Claro. hacen esto. Vos no ¿Sabés sos qué? hombre. Perdiste, le dicen, bueno, pierde policía. Y en los 2000, ¿Qué 2 años después, empieza toda una seguidilla de cosas. Se muere su mamá en el medio, qué sé yo. Se había muerto un gran amor, se muere su mamá. Y él Bien. cae fuerte en las drogas. Empieza a La caer típica. fuerte en las Michael. drogas, empieza a escabiar un montón, choca contra un local, de hecho, Ajá. incrusta la camioneta y al otro día alguien escribe Wham. Tipo como la banda, Wham, ponen. Y bueno, va preso también. Le sacan la licencia de conducir. Todo de Bueno, gracia. Todo mal. y él seguía igual siendo fantástico en la música, seguía teniendo muy buena voz, seguía dando shows, pero siempre decía, es mi culpa, como siempre. Oh. Le preguntaba y decía, es mi culpa, como Culposo. siempre. Porque era muy sensible. George. No sabes lo Era sensible que era. chiquito, Como si te era conociera, pompón. ¿no? Él era un pompón. Pero Era un un pompón pompón. de esos, viste, cuando metes muchas lanas de colores y haces lo haces multicolor. Sí, un verdadero pompo. Era un pompón multicolor. Entonces, nada, en el 2015 va a Rehab también. Ah. Eh, En el 2015. Ah, Un sí, montón tardó en ir a Rico. Sí, Se tomó unos años. Un año después la queda. Él ya estaba en pareja de vuelta. Mm. Y esto ¿Se como. cruzó con Amy? No sé. Ah. ¿En qué? En ¿Y en Rehab, qué pero año se murió? Sí, Amy ya se no murió estaba. antes, claro. Amy murió en 2011. Claro, ya estaba mal. Claro, ya estaba pasada. Pero Por eso digo, bueno. bastantes años se tomó. Claro. Se cruzó con Amy arriba, seguro. Arriba, Ah, arriba se están estaba tomando cantando. un mate. Están cantando Están cantando ahora. Last Christmas. Bueno, y ¿qué pasa? El 25 de diciembre, como les decía, del 2016, Se enojó. muere su pareja de ese momento. Estaba durmiendo en el auto. Porque ¿En se el habían peleado. Y después lo encuentra y Qué raro supuestamente todo. lo reanima durante una hora y llama a la policía y le dice, che, no, está azul, no puedo con esto. No. Se arma toda una polémica, dicen que él lo mató, hasta el día de hoy no se sabe, esto es una teoría más de fans. Y empieza una lucha por la herencia con la familia de él. ¿Qué gana? La familia de él. Entre ella su hermana, que muere años después, No. un 25 de diciembre, No, chicos. chicos. Una Están cosa tremenda. maldecidos. Para terminar, Sí. sí, voy a decir algo. Me traje los récords así como totales de George. Tiene entre 100 y 125 millones de discos vendidos. Un montón. 11 números 1 en Reino Unido. 10 número 1 en Estados Unidos. 2 premios Grammys, 5 Brit Awards y 6 premios Ivor Novello por compositor. Todo eso, chicos, con 5 discos. Claro. Lo cual es Increíble. un montón. Increíble. Así que La nada, verdad que y algo que tenía él, que a pesar de todo lo que le pasaba, seguía haciendo cosas lindas. Para despedirme del bloque, traje mi canción favorita de George Michael, del último disco, que es Patient, del 2004, que se llama Amazing. Desde el mundo de Agus, como todos los miércoles, acá en Amigos con Pileta. Gracias, Quiero mis querido amigo. pompones. Hasta el mi miércoles que viene. pomponcito. Mi pomponchito.